Giovanni, si quieres apagas la cámara en este momento, nada más, y ya, Okay, ya vamos a iniciar. ver. Apago la cámara y el micrófono. Ok. Hola. Buenas. Hola, buenas. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar este conversatorio y para lo cual les voy a solicitar con mucho respeto que nos ayuden a mantener el audio apagado y para colaborar con la señal podamos también mantener el video apagado.
En su momento, cuando alguno de ustedes quiera hacer uso de la palabra al final, en el espacio de preguntas, enciende el micrófono, también enciende la cámara. Entonces vamos a iniciar. Tenemos a Giovanni. Ya Giovanni ya se va a conectar en este momento. Bueno, mi nombre es Cristian Marrero Solano, soy el director de carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales y Administración Educativa. Hoy, 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, le damos la bienvenida de parte de la universidad a todos ustedes los presentes que nos siguen en los distintos medios de comunicación que transmite este conversatorio, que lleva el nombre de Educación, Buen Vivir y Ambiente. Este evento está organizado por la Dirección de Carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales y Administración Educativa de la Universidad de Cartago, Florencio del Castillo. Les debo de informar que la actividad está siendo grabada para efectos de divulgación del conocimiento propio del quehacer universitario, y el conversatorio se transmite en este momento por Zoom, por Facebook Live en mi página personal y por el canal de YouTube, y también por la página de Facebook de Radio Metrópoli. Y mañana, 6 de junio, a las 9 de la mañana, será transmitido el evento a través de la emisora Radio Metrópoli 1020 AM, que abarca todo el territorio nacional. Y también, no solo nos están viendo a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, sino que también tenemos otras personas que nos están observando desde otras partes de América, Argentina y otros países que también nos están observando en esta transmisión. Todavía hay gente ingresando, por eso me dan un momentito nada más para darles el ingreso a Zoom y continuamos. Bueno, se agradece a la Universidad de Cartago, Florencio del Castillo, UCA, por permitirnos este espacio de encuentro, a la unidad de extensión por su apoyo y a la rectoría, al señor Elmer Moya, gerente general de la emisora. Ahí estamos oyendo. De la emisora Radio Metrópoli, por publicar la actividad por su dial y por retransmitir este conversatorio el día de mañana sábado. A los profesores y estudiantes y público en general, así como a la audiencia de Radio Metrópoli por acudir a nuestra convocatoria este día. A todos lo estamos amigos, oyendo. A todos nuestros amigos. Ustedes lo están oyendo, ¿no? Ok, vamos a ver. Correcto. Voy a ver si yo puedo compartirlo. Sí, buenas tardes, yo sí lo escucho. Ok, listo. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto, continuamos. Sí, correcto, lo escucha. Ok, bien. A todos nuestros amigos que han participado de esta edición, de este trabajo, también le damos el agradecimiento, principalmente a Silvina Corbeta desde Argentina, a Eden Froilán Fernández, estudiante de la UCA, a Guadalupe Urbina, artista nacional, a don Lo están oyendo ustedes. Poeta y comunicador comunitario del Buen Vivir, y bueno, a nuestro invitado principal, al doctor Giovanni Bellucci, quien es investigador y autor del libro Educación para el Buen Vivir, Saberes y Sentires del Pueblo Noe. Entonces, de esta forma, queremos dar inicio a la actividad del día de hoy. Vamos a pedir que nos ayuden con el micrófono, que lo apaguen y el video para poder continuar. Bueno, don Giovanni, vamos a darle la bienvenida a la actividad que tenemos hoy. En realidad es un placer de parte de la universidad tenerlo por acá. Usted que ha tenido tanta trayectoria en investigación, en actividades académicas. El tema de hoy es un tema muy importante, me parece a mí, en el sentido de que... Chicos, lo están oyendo ustedes. Casi 50 años, sí. Casi 50 años de que en ok, 1972, está bien. la conferencia de Estocolmo, se reunieron para hablar sobre estos temas de la cuestión ambiental, ¿no? Casi medio siglo desde esa crisis, desde ese gran cuestionamiento, de esa efervescencia por este tema, que hoy incluso nos reúne en este día, pero también
Estamos a 30 años de que en 1987 se publica en Harley Brundtland toda una receta de lineamientos generales para poder seguir en materia ambiental. Entonces, el tema hoy que nos reúne es un tema que en realidad... la traje y Roger me la cargó de tinta, porque había que echarle la tinta y todo, ahí fue donde la empezamos a probar y ahí la dejé. Ya me dio la hora de entrar a clase. Pero ahí tengo un poder para ponerla. Se nos metió ahí un sonido. ¿Usted tiene impresora? No, la computadora, la lámpara. Ok, ¿listo? Yo creo que es conveniente hablar un poquito de este tema cuando yo creo que desde la educación tenemos que comenzar a repensar. Entonces, la primera pregunta que le tengo a Giovanni es, ¿quién es Giovanni Bellucci para toda la gente que nos está escuchando en este momento? Y desde el plano personal, que nos hable un poquito de ese Giovanni, de su profesión, y cómo se ha vinculado Giovanni Bellucci a este tema del buen vivir, ¿verdad? Y cómo ha venido desarrollando usted esa investigación en ese tema, en esta temática. Giovanni, tenés que abrir el micrófono. Ok. Ahora sí. Sí me escuchas. Listo, Bueno, perfecto. primero quisiera darle las gracias a la UCA y a vos particularmente por esta iniciativa y a las personas que nos acompañan esta noche, quienes muestran una gran sensibilidad y compromiso con un tema tan importante como es el cuidado del ambiente o de la madre tierra, como le llamamos nosotros. Y quisiera decirle, bueno, mi nombre es Giovanni Bellucci Velázquez, soy panameño de origen, soy costarricense, tengo 2 nacionalidades y si me lo permiten agarro más nacionalidades porque creo que compartimos desde el río Bravo a la Patagonia una sola gran Avia Yala. Yo trabajo con la Universidad Técnica Nacional en el área de extensión de la sede central de Alajuela y allí coordino proyectos y programas de trabajo comunal universitario. Y bueno, yo quisiera antes de empezar con la materia, antes de empezar con el tema, decirles que quiero expresar mi solidaridad con las protestas y la indignación del pueblo de los Estados Unidos y del mundo por el asesinato de George Floyd. Es un rostro de la violencia y la discriminación que sufrimos en América Latina, en América del Norte, y aquí en Costa Rica nosotros también tenemos esos rostros de la violencia y la discriminación. Y una noche como esta y con un tema como este, quiero recordar a Sergio Rojas y a Jerry Rivera. Sergio, asesinado el 18 de marzo del 2019, ha pasado un año y su crimen sigue en la completa impunidad. Jerry Rivera, asesinado este año, el 24 de febrero de este 2020, ambos defensores de la naturaleza, ambos líderes comunales, y ambos fueron asesinados por reclamar el derecho a recuperar territorios indígenas que han sido arrebatados por colonos no indígenas. También quiero dedicar esta actividad al pueblo Nove, un pueblo con el que tengo estrechos lazos de corazón, de sentires. Ese pueblo Nove es grande, es heredero de grandes guerreros, de grandes príncipes, de grandes princesas, de guerreros como Urracá, quien en el año 1522 puso de rodillas al capitán Diego de Albites. Los hijos e hijas de Novo, ese es el nombre que le da la cultura Nove a Dios. Los hijos de Novo nacieron libres y lucharon para ser libres. Son un ejemplo de tenacidad y amor por la madre tierra. Nunca fueron derrotados por los conquistadores españoles. A ellos debo este trabajo, al equipo de investigadores indígenas que trabajó conmigo. Debo hacer una mención también muy especial a la doctora Marisol Vidal Castillo, que fue para mí mi formadora. Para mí es la máxima autoridad que hay en Costa Rica y más allá de Costa Rica en términos de educación indígena y de educación rural. Y el interés mío por este tema surge porque durante muchos años trabajé con pueblos originarios, pueblos indígenas, sobre todo desde el istmo de Oaxaca hasta el Paraguay, obviamente con las culturas mesoamericanas,
con las culturas que habitan los territorios que hoy son de Costa Rica y Panamá, y sobre todo en la región andina. Allí fui observando, fui notando, fui sintiendo que esos pueblos tienen cosmovisiones en común, recurrentes, aunque le llamen, le denominen de distinta forma de acuerdo a sus idiomas y a sus propias cosmovisiones, pero eran en común, es decir, lo encontramos en una cultura aymara, en una cultura quechua, pero podemos encontrar, por ejemplo, que nuestros hermanos bribris hablan del espíritu del bosque, que es el cuidador del bosque que Cibú asignó para que cuidara los bosques de quienes depredan la naturaleza. En el pueblo Nove hay un cuidador, un dueño de los animales que no designó para que los cuide. Cada ser tiene alguien que los cuide, pero estas visiones son tan interesantes que las encontramos en los pueblos originarios. Vean que hasta el pueblo vasco le llama el guardián invisible al guardián de los bosques. Entonces fue surgiendo la curiosidad de, bueno, ¿cómo es esto de que estas cosmovisiones son en común desde el istmo de Oaxaca hasta el Paraguay en las culturas indígenas? Y decidimos hacer el estudio con el pueblo Nove para ver cuáles eran esos elementos de su cosmovisión que la educación costarricense debería tomar en cuenta para dejar de dañar la cultura indígena y más bien revitalizarla. Esa es la forma como le llegamos a este tema. Ok, perfecto, Giovanni. Nosotros en este conversatorio hemos querido integrar también a otras voces, no solo de Costa Rica, sino de América. Y, le hemos solicitado a la compañera Silvina Corbetta de Argentina que nos dé su opinión respecto a este tema. Ella es la coordinadora de la Diplomatura Superior de Educación y Pensamiento Ambiental Latinoamericano. Latinoamericano de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ella es escritora individual, es coautora y ha colaborado en al menos 17 libros sobre esta temática y ha formado parte de un grupo de académicos que ha venido conformando lo que se ha venido a llamar en América Latina el pensamiento ambiental latinoamericano, junto a grandes personajes que han impulsado esta temática, como Ana Patricia Noguera de Colombia, Carlos Galano de Argentina, Augusto Ángel Maya de Colombia, Eloísa Treyes de Perú, Enrique Leff de México, entre otros. Entonces me gustaría que escucháramos en este momento a Silvina Corbetta, para que nos dé la opinión respecto al tema. Un saludo desde Santiago del Estero, Argentina. Me han convidado a reflexionar sobre educación, buen vivir y ambiente. Quizás comenzar diciendo que en las antípodas del buen vivir se despliega esta pandemia que nos recuerda el grado de violencia con el que hemos destruido la trama de la vida. ¿Cuál es el rol de la educación ambiental? En primer lugar, decir que una educación ambiental no es tal si no es una educación crítica. Y una pregunta clave aquí es qué tan dispuestos están los sistemas educativos a dejar de reproducir el antropocentrismo con el cual nos vinculamos al resto de la naturaleza, y qué tan dispuestos están a aprender de otros modos de saber, otros modos de conocer, otros modos de producir y de consumir. Están alojados en justamente sectores que han sido despojados, que han sido olvidados, omitidos, violentados, que son comunidades campesinas, indígenas, familias en general asociadas a la tierra, que tienen mucho para enseñarnos respecto a otras formas o a otras economías más austeras y economías más sabias en esas ligas. Son esos sectores quienes nos pueden contar de qué se trata esto del buen vivir. Muchas gracias.
Giovanni, usted ha trabajado mucho el tema del buen vivir. ¿Consideras que es el buen vivir, tal como lo menciona Silvina Corbetta, una alternativa de sociedad, una propuesta de alternativa? Sí, bueno, muy bien lo sintetizó la colega Silvina, y refleja lo que dicen los propios pueblos. En el caso mío, en mi trabajo con los pueblos andinos, fue que lo que ellos denominan el Sumac Causay, en el caso de la cultura quechua o quichua, o el Suma Cumaña, en el caso de la cultura aymara, ellos expresan exactamente eso, de que vivimos en una cultura occidental capitalista que está destruyendo el planeta y que si no se desarrolla una alternativa civilizatoria, es muy posible que el planeta vaya hacia la barbarie. Es decir, es una necesidad imperante. También porque, y hay que decirlo, porque el socialismo real también ha sido y fue expoliador de la naturaleza. Es decir, en el caso de la sociedad occidental capitalista, lo plantean estos pueblos indígenas que son muy sabios, es una cultura que convierte a la naturaleza en mera proveedora de materias primas, de insumos, y al ser humano lo convierte en un proveedor de mano de obra, fuerza de trabajo, que cuando ya no le sirve, lo tira a un lado y lo desecha. Sirve mientras sea productivo. Por eso plantean que hay que construir alternativas civilizatorias que se fundamenten en el respeto, la armonía y el equilibrio con todo lo que existe, no solo entre los seres humanos, porque como bien dijo Silvina, es una propuesta de carácter biocéntrico, fundamentada en que de manera ancestral estos pueblos han considerado que todo lo que existe está vivo y está en armonía y está relacionado. Es decir, para ellos el río, el viento, la arena, el polvo, la tierra, está viva igual que para nosotros las plantas, los animales y los humanos. Ellos dicen, nosotros no dividimos lo que existe en el planeta entre materia biótica y materia abiótica, porque para nosotros, si le hacemos daño al río, estamos dañando el equilibrio, porque el río también está vivo. Entonces es una cultura biocéntrica, coloca a la vida en el centro, y mientras que la cultura occidental capitalista coloca al ser humano, y no al ser humano cualquiera, coloca al ser humano que tiene poder económico en el centro del interés. También es importante decir que esta propuesta de buen vivir no es una propuesta dogmática. Sus mismos autores plantean que cada pueblo tiene que construirla. Es decir, no hay un dogma, no hay una receta. La idea no es ahora que los aymaras le impongan a las culturas mesoamericanas su manera de ver el asunto del buen vivir. También es importante decir que la base fundamental de la construcción de la propuesta del buen vivir tiene que ver con las cosmovisiones ancestrales de estas culturas indígenas. Pero también es muy importante decir, y lo decían ellos en conversaciones, en reuniones que teníamos, en diálogos que teníamos, decían, pero también reconocemos que nuestras propias cosmovisiones no alcanzan para construir una propuesta civilizatoria. No podemos proponer una propuesta de sociedad, por ejemplo, que desconozca los mejores aportes de la Revolución Francesa, que plantee, por ejemplo, que todavía está pendiente lograr la igualdad, la libertad y la fraternidad. Entonces tenemos que incluirlo. Hay que incluir los mejores aportes del feminismo y que es occidental. Y si hay algo occidental moderno europeo es el nacimiento del feminismo. Es decir, y se considera que para construir una propuesta de sociedad hay que incluirlo. Hay que incluir lo mejor de los aportes de la revolución bolchevique, de la revolución cubana, de las ideas de la ilustración, de las ideas de la revolución norteamericana. Es decir, los aportes de distintas culturas tenemos que echar mano de ellas y de otras culturas que no hemos mencionado, culturas que están en el... No sé en qué momento se apagó el micrófono.
Adelante, puede seguir. Sí, para que cada pueblo vaya construyendo su modelo de buen vivir, es decir, no es una receta. Hay que echar mano de las culturas ancestrales, de las cosmovisiones ancestrales, más bien, pero también de los aportes que han hecho otras culturas de Occidente y de Oriente, para poder construir una propuesta de sociedad. Acercarse a esto implica romper en términos de academia, y estamos hablando desde una universidad, implica también romper algunos paradigmas de investigación con los cuales hemos hecho tradicionalmente una academia que mira a las comunidades como si fueran un objeto de investigación. Es decir, lo que nosotros llamamos la arrogancia de la academia tradicional, y eso tenemos que cambiarlo, porque con las comunidades nosotros no podemos ir a utilizarlas como fuentes de información, sino que tenemos que ir a trabajar con lo que llamamos métodos etnográficos, metodologías cualitativas y principalmente lo que denominamos diálogos de saberes y sentires entre seres que se reconocen diversos y valiosos mutuamente. Bueno, eso sería todo un tema que sería para otra sesión sobre metodologías de investigación, pero que es muy importante decirlo porque el asunto de la ética con la cual trabajamos con las comunidades es fundamental. Es muy interesante porque Silvina Corbetta plantea una pregunta que es muy retadora, principalmente para nosotros que la mayoría de los que están presentes somos educadores o nos interesan mucho estos temas. Y ella plantea esa pregunta que nos lo deja para reflexionar. ¿Qué tan dispuestos estamos de dejar de reproducir el antropocentrismo que hemos heredado de ese mundo eurocéntrico, ¿verdad? Al que te has referido en este momento, ¿verdad? E incluso en este momento les quiero presentar a otra persona más que tenemos por acá. Es un estudiante, se llama Froilán Fernández, Edén Froilán Fernández. Él es costarricense, es indígena Cabecar de Talamanca. Vamos a ver si lo digo bien. Él es del Valle Cepecue, no sé si está bien dicho. Cepecue, del clan Pugua, que significa sabios dueños de la naturaleza o sabios mayores, especialista en curar enfermedades. Eso es lo que básicamente el clan de él hereda. Y es el director del Liceo Rural de Chinaquichá, de la Dirección Regional de Sulá. Es estudiante, les repito, de nuestra universidad, de la Universidad de Cartago, Florencio del Castillo, que tenemos que decirlo. Tenemos bastantes estudiantes indígenas y este tema es sumamente importante porque incluso ellos han hecho desde sus propuestas de investigación un replanteamiento de cómo enfocar algunos temas, pero ahora desde la cosmovisión de sus pueblos. Y incluso ese es el caso de Edén, porque Edén está haciendo una investigación en este sentido. Vamos a escucharlo. Ya, denme un momentito nada más para que lo puedan escuchar. Ok, bueno, aquí tenemos a Edén y su comentario al respecto. Buenas tardes a los que nos están escuchando y nos están viendo. Mi nombre es Edén Froilán, estudiante de la Universidad Florencio del Castillo. Agradecer esta oportunidad a la universidad que me permite expresarme como indígena Cabecar de Talamanca. Para nosotros el buen vivir, la educación y el medio ambiente es un solo camino que vivimos a diario, que caminamos a diario, que aprendemos a diario, que nos lleva a respetar toda forma de vida, las montañas, el río, la naturaleza, los animales, los pajaritos, los rayos, los truenos, nos lleva a convivir con ellos de una manera armoniosa y en equilibrio. Para nosotros es parte de nuestro entorno, nuestro diario vivir. Entonces, caminamos y convivimos en armonía, compartimos con la naturaleza, compartimos con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Y vivimos en paz, vivimos feliz. También queremos que nos respeten, queremos que nos integres
en el mundo moderno, en el mundo del tipo, que nos integre, que nos tome en cuenta en las decisiones que de alguna manera va a afectar o beneficiar a nuestra sociedad, a nuestro país. Para nosotros es el buen vivir en respeto, el respeto a nuestros derechos, a los derechos del ser humano. Gracias. Bueno, hay mucho de fondo que hablar de lo que nos ha comentado Edén, pero me nace la pregunta, al escucharla de Edén, ¿vos crees que está en peligro las culturas originarias, Giovanni? Sí, están en grave peligro las culturas originarias, pero tal vez sería importante recordarle a las personas que están participando que en Costa Rica tenemos 8 pueblos indígenas. Es increíble, pero en la escuela, no sé si se menciona alguna vez, pero cuando los compas llegan a la universidad y uno les pregunta cuáles son, dónde están, quiénes son, cuántos son, de eso no sabemos. Sabemos mejor el nombre de los jugadores de fútbol del Real Madrid, del Barcelona, que ni siquiera están en Costa Rica, pero no sabemos que en Costa Rica tenemos 8 culturas indígenas que hablan 7 idiomas. Desdichadamente, uno de los idiomas se perdió. Y en el caso del pueblo Nove, con el cual me siento tan identificado, en el último censo se habla de 3.654 personas que se reconocen de la cultura Nove. Estas personas viven en 5 territorios indígenas, territorios declarados territorios como tal, que no ocupan más de 23.000 hectáreas y que están todos en el sur de Costa Rica, en cantones de la provincia de Punta Arenas. Esos territorios son Abrojo, Montezuma, La Casona de Cotobrú, Salto de San Antonio, Punta Urica y Osa. Ahora, ¿por qué están en peligro las culturas indígenas? Bueno, están en peligro desde hace 500 años, más de 500 años, con la llegada de los europeos, donde hubo un genocidio bárbaro. Es decir, un genocidio, genocidio significa matar mucha gente, y se mató mucha gente desde hace 500 años. Pero de allí para acá, incluso hoy, se sigue matando mucha gente de los pueblos indígenas. En el caso de Brasil, por ejemplo, el régimen fascistoide del señor que está en el poder en Brasil, Bolsonaro, si mal no recuerdo el nombre, está asesinando líderes indígenas que se resisten a que sus pueblos sean convertidos en fuentes de extracción de madera cuando han sido sus hogares durante toda la vida. Es decir, el genocidio existe y se mantiene, pero además existe lo que le llamamos el ecocidio, que es decir, la destrucción de la naturaleza. Y si nosotros reconocemos que los pueblos indígenas están estrechamente vinculados con la madre tierra y destruimos o permitimos que destruyan a la madre tierra, están destruyendo también la vida de los pueblos indígenas. Si a esto sumamos el etnocidio o culturicidio, que es decir, el daño, el deterioro a las culturas indígenas, vemos que el panorama no es muy alentador. ¿Y quiénes hacen ese daño? Y tenemos que decirlo, porque estamos en un ambiente universitario. Lo hacen las iglesias. Todas las iglesias que han penetrado en las comunidades indígenas le dicen a nuestros hermanos y hermanas indígenas que dejen de practicar sus actividades culturales tradicionales, porque como no son cristianas, entonces probablemente son satánicas. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la cultura Nove, del Hegi, que es una danza hermosa de hermanamiento del ser humano con la naturaleza, con la madre tierra. Estamos hablando de la balsería, por ejemplo, que es una festividad cultural del pueblo Nove, la cual ha sido vilipendiada por las iglesias, pero también por el sistema educativo y por los grandes medios de comunicación, que lejos de enaltecer estas culturas, se refieren a ella de forma despectiva. También, por ejemplo, es muy importante decir, el pueblo Nove ha convivido durante miles de años con el pueblo Buglé, sobre todo en el lado de la comarca Nove y Buglé, que está del lado de Panamá, aunque en el lado de Costa Rica
también hay algunos hermanos buglé. Vean qué hermoso es ese hermanamiento entre esas dos culturas, que el Hegi, que es una danza propia de la cultura Nove, tradicionalmente se danzaba con cantos en buglé, es decir, hermanaban a dos culturas allí. Pero sucede que las iglesias le dicen que los cantos buglé, como ellos no los entienden, entonces probablemente adoran a Satanás o quién sabe qué. Es decir, eso va destruyendo la cultura indígena. Otra forma de destruir la cultura indígena son los monocultivos. Cuando uno viaja a la zona sur y ustedes empiezan a ver piñas desde Pérez Celedón hasta pasar Buenos Aires de Punta Arenas, si ustedes van en dirección hacia el sur y miran hacia la izquierda, van a ver pequeños bancos de bosques que quedan allí. Esos bosques existen porque allí hay hermanos y hermanas de culturas indígenas costarricenses. Si no estuvieran, ya la piña hubiera talado esos bosques y eso sería un solo monocultivo. Nuestros indígenas son más inteligentes y tienen mejor técnica para cultivar la tierra que estas transnacionales y que muchos técnicos de los ministerios de agricultura, porque nuestros indígenas nos enseñaron a trabajar lo que es la finca diversificada. Es decir, un poquito de la parcela para frijoles, otro poquito para frutales, otro poquito para hortalizas, unas gallinitas por allá, y así la tierra se va regenerando. El monocultivo destruye la tierra. Lo sufrimos en Costa Rica con las compañías bananeras que destruyeron tierras en la zona sur. Otra manera que está atentando contra los pueblos indígenas en todo el continente son las mega obras de infraestructura. Carreteras, ferrocarriles, represas, etcétera. Represas que han inundado territorios de espiritualidad de nuestras culturas indígenas. En el caso del pueblo Nove, en el lado de Panamá, hace 2-3 años inundaron para hacer una represa sitios sagrados del pueblo Nove. Es decir, la cultura capitalista de explotación de la naturaleza y del ser humano está destruyendo de manera directa a las culturas indígenas. Es decir, están imponiendo la cultura del consumismo y el individualismo a pueblos cuyas culturas fueron comunitarias, que fueron de solidaridad, de hermandad. A esto tenemos que sumar, y vean la cantidad de causas que he mencionado que ponen en riesgo nuestras culturas. Bueno, en el caso de Costa Rica, el despojo y la usurpación de territorios indígenas. Lo más reciente, Salitre, Térraba, Chinaquichá. Es decir, son territorios que desde la ley indígena del año 1977, hace más de 40 años, el Estado costarricense las delimitó como territorios indígenas, pero el Estado costarricense no ha querido aplicar la ley indígena y tenemos cosas tan espeluznantes como la siguiente. En el territorio de Térraba, que es un territorio indígena, el 88% de la tierra está en manos de personas no indígenas. En Chinaquichá, territorio indígena, el 97% de la tierra está en manos de finqueros no indígenas y son territorios demarcados como territorios indígenas. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado y por qué se ha complicado el asunto? Porque el Estado ha incumplido la aplicación de la ley. Después de 40 años no pueden decir que los indígenas no han tenido mucha paciencia y se han organizado para empezar a recuperar sus territorios. Pero cuando hay conflictos, los muertos, ¿quiénes los están poniendo? Los muertos caen del lado indígena. Por eso empecé recordando en esta actividad a Sergio Rojas y a Jerry Rivera, que son dos mártires recientes de la lucha por la recuperación de la tierra y por el cuidado de la madre tierra. Entonces, lo que les quiero decir es que tenemos que unirnos para que nuestros hermanos indígenas no estén solos en estas luchas. Sí, por eso al inicio también yo les decía que tenemos casi medio siglo desde el primer 5 de junio en 1972 en Estocolmo. Y luego tenemos 30 años desde que Harley Brundtland empieza a hablar del desarrollo sostenible y da todo un conjunto de recetas para que los países comiencen a ajustar sus economías en función de esa temática. El problema es que ya han pasado 30 años de eso y parece ser que la cosa no ha funcionado. Y además,
la educación, que juega un papel fundamental, tiene que replantearse. Y eso es el papel más importante que juega la educación en estos escenarios universitarios, en comenzar a repensar la educación, no en cómo nos lo han dictado desde afuera, desde esos otros, de los organismos internacionales, sino como país, cómo podemos repensar la educación a partir de esas experiencias del buen vivir que tienen estos territorios indígenas, y esas enseñanzas que incluso el buen vivir nos pueden traer desde afuera otros pueblos vecinos. Si ustedes se dan cuenta, para los que han entrado tarde, Giovanni Bellucci es escritor y investigó durante 7 años, ese es su libro, durante 7 años con los NOVE, el tema educación para el buen vivir, saberes y sentires del pueblo. Entonces quería informarle para los que vienen ingresando nomás a la actividad. Pero yo quiero, antes de pasar al siguiente audio que tenemos de entrevista por ahí de fondo, hay algo muy interesante que dice DEN: educación, buen vivir y ambiente es un solo camino. Es decir, que no hay distinción cuando nosotros hablamos de educación, cuando hablamos de buen vivir y cuando hablamos del tema ambiental. Él lo dice perfectamente, es demasiado sabia la palabra que usó, es una sola cosa. Y es ahí donde podemos comenzar a repensar, ahora sí, la educación en función de esa idea tan potente que nos ha develado el estudiante nuestro de la Universidad Eden Froilán. Ahora vamos a escuchar a otra persona. Voy a mostrárselos por acá. Yo creo que la persona que sigue en nuestro audio no requiere mucha presentación. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque me refiero a Guadalupe Urbina, que ella es costarricense, es escritora, investigadora y cantante, además de que ha recopilado la tradición oral guanacasteca en sus obras. La hemos buscado, hemos conversado con ella para que ella nos dé su punto de vista en relación a estos 3 temitas que titulan este conversatorio. Ella es artista costarricense, para el que no lo sabe, ha sido ganadora de varios premios internacionales en España y Francia, y es muy reconocida en escenarios internacionales. Entonces me gustaría que escucháramos a Guadalupe Urbina. Soy Guadalupe Urbina. Solo quiero decirles que desde hace algún tiempo yo empecé a buscar una manera de vivir más relacionada con los conceptos del buen vivir. El buen vivir, como ustedes saben, es una práctica ancestral en muchas culturas de pueblos originarios de las Américas y del mundo, ¿por qué no decirlo así? Y es de alguna manera una propuesta que nos permite vivir en buena relación con el planeta en que habitamos, todas las otras especies con las que cohabitamos, los elementos del planeta, porque esta es nuestra casa. Y cuanto mejor relación tengamos de cuidado, de equilibrio, de buenos intercambios, en esa medida tendremos una casa en buenas condiciones. Eso por un lado relacionado con el buen vivir. En cuanto a la educación, pues bueno, yo diría que lo ideal sería que la educación pues caminara en esa dirección, en la dirección de proponer una vida más plena, más saludable, más que lo que el sistema capitalista, digamos, neoliberal nos propone, que es crecer, 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 sin mirar la afectación que el ambiente en el que vivimos pueda tener. Bueno, muchas gracias. Bueno, siendo Guadalupe Urbina una artista, le hace mucho paralelismo a ese título del libro tuyo, Educación para el Buen Vivir, Saberes y Sentires del Pueblo Nove. ¿Por qué el acento de esa educación en el saber y en el sentir? Giovanni. Sí, gracias. Lo primero que quiero decir es que me parecen muy significativas las palabras de Guadalupe, una persona que nos ha llenado precisamente de muchos sentires hermosos con su arte. Y ella me evoca el recuerdo de algo que dijo Nelson Mandela respecto de la educación. Nelson Mandela dijo que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y ojo,
Vean el poder de la educación. Cuando uno dice que es el arma más poderosa para cambiar el mundo, bueno, depende hacia dónde queramos cambiar el mundo, que es lo que nos dice Guadalupe. ¿Por qué? Porque la educación puede ser un instrumento de dominación, puede ser un instrumento de domesticación del ser humano al servicio de los intereses de los poderosos. Pero la educación también puede ser liberadora. Recordemos, ser cultos para ser libres, es decir, educarnos para ser libres. ¿Ok? Pero la educación no solo se vive en las aulas, la educación de nuestra sociedad se vive a través de los medios de comunicación también. Es decir, y tiene efectos muy poderosos para cambiar la sociedad o también para dejarla en el status quo, es decir, que no se mueva nada y que siga todo favorable a quienes ostentan el poder económico y el poder político. Cuando nosotros hablamos de sentires y saberes en el contacto con los pueblos indígenas, es porque nosotros aprendimos con los pueblos indígenas que los afectos acompañan y transforman lo racional. Es decir, los seres humanos no solo somos racionales. Nosotros, hay un antropólogo, amigo, hermano, le digo yo, que yo aprecio mucho, Patricio Guerrero. Patricio, yo lo cito varias veces en este libro, con él hemos tenido diversos encuentros, y Patricio dice, y lo cito, se pone como eje la afectividad, pues se prioriza el sentir como posibilidad para el saber, para el pensar, para el conocer, para el decir y para el hacer. Es decir, a los seres humanos nos mueve la afectividad, no solo nos mueve lo racional. Si somos muy racionalistas, les invito a las personas tan racionalistas que no ven esta dimensión de los afectos, de los sentires, a reflexionar que la cognición está constituida por razón, por percepción, por emoción y por acción. Es decir, cognición no es sinónimo de racionalidad. Cognición es producto de estos elementos: razón, percepción, emoción y acción. Y así lo aprendemos con autores como Boaventura de Sousa, que nos habla de sabidurías desde el sur. Patricio Guerrero nos habla de saberes insurgentes. Hay autores que nos hablan de saberes campesinos. Es decir, hay distintas formas de construir la episteme o los saberes, y no solamente hay una sola forma de hacerlo, como nos han tratado de enseñar en las universidades de origen occidental. Por eso nosotros hablamos de diálogos de saberes y sentires. No solo dialogamos de saberes, y hablamos de saberes para también darle un valor a las sabidurías que los pueblos han ido construyendo por fuera de los centros hegemónicos de construcción de la epistemología occidental. No estamos hablando mal de la construcción de los conocimientos científicos y de los conocimientos que emanan de los centros de investigación académicos. No estamos hablando mal de eso. Nosotros somos productos de esa academia, pero tenemos y nos damos el derecho de revisar la forma como la academia, y repito, a veces de manera arrogante, mira a esos otros saberes que, si no fueran construidos como lo hacen estos pueblos indígenas, no podríamos explicarnos cómo han sobrevivido más de 500 años de avasallamiento contra tantas formas de opresión que fueron mencionadas en el segmento anterior, y que son tantas que no la vamos a volver a repetir acá. Por eso el asunto de los saberes y los sentires cobra una dimensión muy importante en los diálogos que establecemos con las comunidades. Allí están los saberes. Conocemos médicos, y yo le llamo médicos, no le llamo yerberos. Le llamo yerberos porque es una manera despectiva de llamarles a esos médicos que con medicina natural curan en las comunidades indígenas. Curan, yo los vi curar, los he visto curar, es decir, y no fueron a una universidad y no son reconocidos por la Facultad de Medicina porque no se graduaron allí. Sin embargo, en sus comunidades son reconocidos porque son los que curan, y a veces son los que curan
y mandan al paciente al hospital, por ejemplo, de Ciudad Neily, y cuando llega un paciente que fue mordido por una terciopelo, que es una, para los extranjeros, que es una serpiente muy venenosa, que hay mucho en los territorios indígenas del sur de Costa Rica, por ejemplo, don Gustavino en el Progreso, subiendo para Alto Conte, él los cura. Y es un hombre tan responsable que les dice, ok, ya te hice la curación, ahora te vas al hospital de Ciudad Neily. Para llegar al hospital de Ciudad Neily, si estás en verano, tienes que pasar 4 quebradas. Si estás en invierno, a veces no la vas a poder pasar. Y cuando llegan al hospital de Ciudad Neily, los médicos del hospital de Ciudad Neily le dicen al paciente, no sé qué te hicieron, pero con el tiempo que ha transcurrido, si no te hubieran curado, hubieras perdido la pierna o hubieras perdido la vida. Es decir, hay una cantidad de saberes, de sabidurías ancestrales que han venido pasando estos pueblos de generación en generación. Y esto no solo se construye por la vía racional, se construye por la cognición, que repito, es razón, percepción, emoción y acción. Sí, muy bien, Giovanni. A mí me llamó mucho la atención unas palabras que usa Guadalupe Urbina en su intervención, cuando ella habla de las Américas, ¿verdad? Cuando no sé si le pusieron atención a eso, a mí me llama la atención porque es que en realidad no hay una sola América. En América hay una pluralidad, es decir, un pluriverso de saberes, y ese pluriverso de saberes son una pluralidad de posibilidades para reconstruir, refundar un tipo de pedagogía, un tipo de educación distinto a ese tipo de educación universal, ¿verdad? O universalizadora, para decir otra forma de decirlo, globalizante o dominadora, de la cual hemos heredado, digamos, un saber único, donde puede haber una multitud de saberes. Aquí tenemos también otra intervención. Quiero aprovechar esta pausa ahora para que ustedes tengan la posibilidad de conocer, para los que no lo conocen, muchos posiblemente sí, en este tema del buen vivir en Costa Rica, don Edison Valverde ha sido conocido como el caminante, es un costarricense, es escritor. De hecho, aquí tengo uno de sus libros que se llama Caminos del Viento, de poesía, que es este que tengo por acá. Comunicador comunitario, ha trabajado mucho sobre estos temas del buen vivir. Yo cuando le pregunté, ¿y cómo te presento, don Edison? Entonces me dice, como me conocen, y lo conocemos como el caminante del sur, así es como lo conocemos, como el mensajero del buen vivir, una persona orgullosa de sus ancestros, de su barrio, Paso Ancho, San José. Hijo, él dice, yo soy hijo de Abya Yala y de la Madre Tierra, ¿no? Un día tan importante como hoy recordar eso, es fundamental saber que el vientre, la tierra a la cual estamos vinculados, ¿verdad? Y que es un vínculo que no podemos romper, ¿verdad? Que nos da vida, que es tan importante. Y además él forma parte del grupo Buen Vivir Costa Rica. Vamos a escuchar a don Edison. Vamos a proyectarlo. Deme un momento. Eres don Edison. La educación pública o privada reafirma un sistema explotador de los seres humanos y de la naturaleza, salvo excepciones muy importantes. Lo que comúnmente se llama naturaleza o ambiente, nosotros llamamos Madre Tierra. Somos mensajeros del buen vivir, que en resumen significa el arte de vivir en armonía con la Madre Tierra. Educación sobre el buen vivir practicamos todos los días en nuestro agradecimiento por el aire, el agua, el sol, la tierra y también por Monai, que consideramos como el quinto elemento y que significa amor. También practicamos en nuestras rogativas para que llueva, para que germine la semilla y para que haya buena cosecha. Practicamos el buen vivir en los cantos de Guadalupe Urbina y Óscar Espinosa, en los versos de Marta Rojas, Jorge de Bravo y el padre Alfonso de Acosta,
en las hierbas que prepara Rebe Yachá en Naranjo, en las apachetas que levantamos por los caminos, en la defensa de ríos y cerros como la loma salitral de Desamparados, en la siembra de la tierra, el trueque y la solidaridad. El buen vivir es una realidad en territorios indígenas, comunidades rurales y urbanas como Chirraca de Acosta, Rivas de Pérez Celedón, Longomay de Buenos Aires, Puerto Jiménez de Golfito, Santa Cruz de Turrialba, Naranjo y Desamparados de Alajuela, Nicoya, San Isidro de Heredia, Miramar de Montes de Oro, San Mateo, Acerrí, Desamparados y Paso Ancho, entre otras. Buen Vivir cuenta con varios medios de comunicación comunitaria, entre ellos caminantedelsur.com. Se practica el buen vivir en la recuperación de territorios indígenas, en los rituales ancestrales, en la recuperación de la historia no descubierta y en la reafirmación de nuestra identidad comunitaria, nacional y de nuestro continente Abya Yala. Practicamos el buen vivir en la apertura de santuarios en todo el país que proyectan bienestar espiritual, material y son ejemplo de luz y pan para la humanidad. Le dejo mi abrazo de caminante. Mi nombre, Edison Valverde Araya. Listo. Sí, Giovanni, don Edison precisa muchos ejemplos en su comentario sobre los saberes, distintos saberes. Menciona personas, menciona lugares, esas ideas y esas cosmovisiones que en Costa Rica poco a poco han venido ganando terreno, ¿verdad? Como una alternativa de vivir bien o de buen vivir. Y me gustaría, no sé, tal vez que nos hablaras un poquito de esa importancia de la cosmovisión y de los pueblos originarios y cómo podemos aprender nosotros del pueblo Nove, donde vos investigaste, bastante para poder tratar el tema de la cuestión, de la cuestión ambiental, ¿no? Sí, no, lo primero que quisiera decir es que escuchar a don Edison, él mismo refleja esto de los sentires. Es decir, es una persona que lo que dice realmente lo siente. Y eso es muy valioso en una sociedad como la nuestra hoy. Necesitamos muchos más don Edison, mucha más gente como él. Es un maestro realmente, en el más grande sentido de la palabra. Quisiera decir también que hace un rato cuando mencionabas lo del libro y la investigación, bueno, fueron 7 años de trabajo, pero no solo con la comunidad Nove. Hay un capítulo donde se le da la palabra al pueblo Nove, pero el resto es la experiencia de trabajo con distintos pueblos de América Latina, o más bien de la Abya Yala. Es decir, allí para poder recopilar esto, vivirlo, sentirlo, trabajarlo, hay que tener paciencia, tienen que ser muchos años de trabajo. Una parte de ellos acogido por el pueblo Nove del lado de Costa Rica, pero también en intercambios culturales con el pueblo Nove de la comarca que está en Panamá. Quisiera decirles que tal vez la primera enseñanza que podemos aprender de los pueblos indígenas de la Abya Yala, y en este caso particular del pueblo Nove, que es nuestro, que lo tenemos aquí en Costa Rica, es el asunto de lo valioso que es para el pueblo Nove la preservación, el derecho a tener su propio idioma. Es una cultura de oralidad. Su idioma es de origen chibcha, como el bribri, como el cabecar, son idiomas de origen chibcha, como el guna, que también está en Panamá. Y es una cultura muy oral. Cuando decimos una cultura muy oral,
eso significa mucho. Eso implica la importancia del idioma. Y son idiomas, no son dialectos. Pero la importancia del idioma y la oralidad es tal que para la cultura Nove, la palabra empeñada por una mujer o un hombre Nove tiene más valor que cualquier contrato firmado, porque es el valor de la oralidad, es el valor de la palabra. Entonces, cuando hablamos de educación, el país tiene que esforzarse y nuestros países tienen que esforzarse para que la educación en las comunidades indígenas se haga en los idiomas propios de estas comunidades. Oigamos la siguiente reflexión. Hablarle a alguien en un idioma que entiende permite llegar a su cerebro, pero hablarle en su lengua materna significa llegar a su corazón. Esta es una cita también de Nelson Mandela. ¿Okay? Y un luchador también por la reivindicación de los derechos de su pueblo. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es la defensa de los idiomas maternos de las comunidades indígenas, que son el vehículo mediante el cual se da la educación, la transmisión de las sabidurías ancestrales que vienen desde sus abuelos, abuelas y que van pasando de generación en generación. Para no alargarlo mucho, en la Abya Yala, en mi trabajo respetuoso con comunidades indígenas, en esa diversidad que es la Abya Yala, hay 4 elementos que los andinos sintetizaron, las culturas indígenas andinas sintetizaron y que en español, se los voy a leer, pero las encuentra uno en todas las culturas. Esto es lo más interesante y es el mayor aprendizaje. Dicen las culturas indígenas, y con diferentes nombres le llaman, pero que en esencia son lo mismo, que los principios que rigen, que orientan la vida son el de relacionalidad. Todo está vinculado con todo. El de correspondencia. Todo vuelve a todos. El de complementariedad. Todo es par y complemento. El de reciprocidad. A todo le corresponde una acción complementaria. Bueno, pareciera que nos metimos en filosofía hegeliana y estamos hablando de la dialéctica, pero esto es de la conversación que podemos tener con hombres y mujeres de una comunidad indígena cerca de Cochabamba, en Bolivia, que por cierto, reivindico la huipala, que es la bandera de los pueblos indígenas de Bolivia, hoy tan golpeados por una dictadura militar una vez más. Ahora la bayoneta y la Biblia. En una mano la Biblia y en otra la bayoneta, sojuzgando a nuestros hermanos indígenas de Bolivia. Mis respetos para ese pueblo. Esos principios que rigen la vida, que lo encontramos en las diversas culturas de la Abya Yala, están fundamentados en algo que explicábamos hace un rato, que es esa visión biocéntrica. Es decir, todo lo que existe está vivo. El agua, el viento, todos los factores, no solo las plantas, los animales y los seres humanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer un espíritu de vida comunitaria, no solo de hermandad entre los seres humanos, no solo de solidaridad entre los seres humanos, sino también de complementariedad entre todo lo que es y todo lo que existe. De allí se basa la vida en armonía que los pueblos indígenas nos enseñan, en armonía no solo en sus comunidades, sino también con la madre tierra. Es decir, con eso que algunos llamamos el ambiente, la madre naturaleza, la naturaleza, y que ellos en sus distintos idiomas lo llaman la madre tierra. Es decir, vivir en armonía con la madre tierra en sus distintas formas, en sus distintas prácticas, y vivir en armonía entre los seres humanos es uno de los más grandes aprendizajes que podemos tener de el pueblo Nove y de los pueblos indígenas. En 2 cosas concretas. Hace un rato mencioné la sabiduría indígena de la finca diversificada, la parcela diversificada. Ahora quisiera mencionar que, y muchos campesinos no indígenas no lo saben,
pero lo que nosotros llamamos los trabajos de junta, es decir, cuando se junta la comunidad a trabajar la parcela de una familia, viene de la cultura Nove. Es decir, yo soy un padre de familia Nove y voy a preparar la tierra para sembrar maíz, para compartir con mi familia y con quien lo necesite. Bueno, todos, hombres y mujeres, nos juntamos en mi parcela, en la parcela de nuestra familia, que es una parcela comunitaria. Yo no la puedo vender, la puedo pasar a mis hijos. Y trabajamos en esta parcela. Después que terminamos en esta, nos movilizamos todos y todas a otra parcela. Compartimos el trabajo, compartimos la comida, compartimos la chicha, que es una bebida ceremonial, que es una bebida propia del pueblo Nove. Compartimos el cacao, la toma de cacao o de chocolate, que es una bebida ceremonial en algunos casos, o que es una bebida también cotidiana, y así vamos trabajando de parcela en parcela. Eso refleja, no voy a poner más ejemplos por el respeto al tiempo de ustedes, pero eso refleja la vida en armonía de la cultura Nove. Armonía con la madre tierra, con la madre naturaleza, y armonía con sus hermanos y hermanas, que son los otros seres humanos, que también son hijos de Novo, de acuerdo con la cosmovisión del pueblo Nove. Muy claro, Giovanni. Hemos hablado bastante, digamos, de ese papel que juega la educación, digamos, ese replanteamiento que tenemos que darle a la educación desde esas cosmovisiones, desde los mitos que se fundan en estas culturas, pensar no en una educación homogénea, ¿verdad?, sino heterogénea, en el sentido abierto de que puede existir un montón de posibilidades de educación en ese pluriverso, pero tal vez una de las cosas más claves, importantes, digamos, de este replanteamiento de educación que tenemos que ir pensando desde la academia, como lo han mencionado, desde las universidades, es comenzar a enfocar la educación en función de una forma antropocéntrica, nos decía Silvina Corbeta al inicio, sino en función biocéntrica, centrando la vida como el principio y motor de todo lo que rige al ser humano, en donde incluso la educación podría centrarse más en función de las necesidades humanas, las funciones que no son solo de subsistencia, sino de ocio, de placer, de conocimiento, etcétera, aquellas famosas necesidades que nos habla Max Neff, ¿verdad?, en su momento, que podría ser una educación que se centre en ese papel. Eso lo lanzo ahí como para la discusión, para el pensar, para irnos repensando la educación. Pero ya para ir cerrando con esta pregunta, Giovanni, ¿cómo debería ser la educación en las escuelas indígenas? Sabiendo nosotros que tenemos estudiantes indígenas en la Universidad de Cartago, Florencio del Castillo, ¿cómo debería ser la educación en los territorios indígenas? Sí, mira, esto sería también tema de toda una sesión de trabajo, de intercambio, porque es un tema muy largo. En la última parte del libro le dedico a eso, de propuestas para cómo debería ser la educación indígena, pero no tanto de mi perspectiva, sino de cómo lo dijeron las personas de las comunidades indígenas. Lo voy a hacer casi, no me voy a detener en cada punto porque sería imposible, nos daría la medianoche, y sería más bien muy bonito que las personas participaran, preguntaran, ¿no? Pero quisiera decir que la educación indígena debe ser cultural e intercultural. De cultural porque se reconoce, reivindica su propia cultura, e intercultural porque establece diálogos interculturales de saberes y sentires con otras culturas. Debe fomentar la educación indígena lo que llamamos el espíritu nosótrico, es decir, reconocernos como nosotros. ¿Okay? Como nosotros no significa que somos mejores ni que repelemos y repudiamos al otro, pero han trabajado tanto en minimizar, en menoscabar nuestro propio amor o nuestro amor propio de nuestra cultura, que hay que trabajar el espíritu nosótrico. Hay que fomentar la construcción social del conocimiento. Nuestra educación occidental es muy de lo individual. Ve que todavía las tesis siguen siendo la principal forma de trabajo final de graduación, y normalmente es individual o si acaso entre dos, pero las comunidades no trabajan así.
Las comunidades hacen lo que llamamos construcción social del conocimiento. La educación indígena debe ser descolonizadora del poder, del saber y del ser. La educación indígena debe hacer énfasis en la contextualización y la pertinencia. Son dos claves de la educación que son poco trabajadas o que creemos que las trabajamos lo suficiente. Es todo un tema. La producción de materiales didácticos debería hacerse en la lengua materna. Materiales elaborados desde la propia cosmovisión de la comunidad. La mediación pedagógica debe ser dialógica, debe ser horizontal, vivencial, flexible. Debe ser cualquier cosa menos autoritaria, como sigue siendo en buena parte el sistema educativo nuestro. La evaluación de la educación indígena debe ser centrada en los aprendizajes, debe ser procesal, participativa, no necesita exámenes, no necesito exámenes. La formación ética y un compromiso con la madre tierra y con la humanidad tiene que estar presente como eje transversal de la educación indígena. Debe valorarse el sentido del logro con los niños y las niñas. Cada logro hay que valorarlo, hay que enaltecerlo, porque eso invita a reconocerse como personas capaces de seguir obteniendo logros y de seguir avanzando. Lejos de esa perspectiva castigadora de la educación mediante la mala nota, mediante el fracaso escolar, más bien enaltecer los logros. La educación indígena debe promover la economía solidaria, la economía campesina, es decir, formas distintas a la economía individualista, capitalista, de acumulación y de explotación propias de la sociedad capitalista occidental. La escuela indígena debe ser liberadora, diferente que la escuela tradicional, que es domesticadora. Lo que hablábamos hace un rato, de que la educación puede ser liberadora o puede ser domesticadora. La escuela indígena debe construirse con infraestructura a la usanza de la comunidad indígena. Por ejemplo, en La Casona, subiendo para San Vito, en Cotobruz, el EVAIS fue construido muy a la usanza de cómo se construyen las casas en la tradición nove. Sin embargo, la escuela no. Entonces, bueno, hay que participar a las comunidades de cómo debería ser la infraestructura. Los horarios de clase. No entiendo por qué en toda Costa Rica, de Peñas Blancas a Paso Canoas y de Océano a Océano, tenemos que tener un mismo horario para todos los chicos y chicas y un mismo ciclo anual de académico, cuando hay comunidades donde por situaciones climáticas no son favorables para los niños y las niñas para poder llegar a la escuela. Los horarios hay que revisarlos, hay que revisar los comedores escolares, los alimentos que se dan. No necesitamos que desde San José, desde la capital, se hagan las recetas de los menús de las comidas que van a comer los niños en todo el país. El ministerio lo que tiene que garantizar es que sea una dieta equilibrada, que les provea los nutrientes que necesitan en términos de vitaminas, etcétera, ¿verdad? Pero eso se puede hacer con las comidas tradicionales. La huerta escolar. Cuando éramos niños, nosotros los que somos más viejitos, recordamos que las uñas nos las ensuciábamos en la huerta escolar, aunque estudiáramos en una escuela urbana. Es increíble que hoy tenemos escuelas en zonas rurales y en zonas indígenas donde no hay huerta escolar. Tiene que haber huerta escolar porque son culturas de armonía con la madre tierra. ¿Y qué debe haber en esa huerta escolar? Deberíamos traer al médico de la comunidad para que nos enseñe de plantas medicinales y sembrar plantas medicinales o sembrar algunas hierbas o alimentos que vamos después a consumir en los comedores escolares. Pero también la educación indígena tiene que mostrarle a los niños y las niñas otros contextos fuera de la comunidad, porque nuestros niños y niñas indígenas cuando se gradúen deben tener la misma formación de calidad sólida que les permita estudiar la carrera que ellos quieran, donde ellos quieran, en el país que quieran. Es decir, tiene que ser una educación intercultural que les permita a ellos soñar, aspirar a irse a estudiar, como a cualquier chico urbano que aspira a irse a estudiar a la Sorbona o a Harvard
o al MIT o a la universidad que quieran. Es decir, tiene que ser una educación, y en eso, en Bélgica, sí, es que no lo han cambiado, porque los neoliberales todo lo cambian, pero en Bélgica me decía una amiga de ese país que la educación primaria y secundaria solo es estatal, no se permite educación privada, porque parten de que todos los niños y las niñas de todo el país tienen que tener el derecho a la misma educación de calidad. Ya en la universidad es otra historia. Y los niños indígenas y las niñas indígenas tienen derecho a la mejor educación que Costa Rica les debe proveer, igual que se los provee a los chicos y chicas de una escuela en Betania o en cualquier barrio de la capital. Para finalizar, la educación indígena tiene que incluir a los abuelos, a las abuelas, a las personas artesanas, a los médicos de las comunidades, a los agricultores y agricultoras. Es decir, una tradición del pueblo Nove es que la enseñanza y el aprendizaje se hace con el abuelo o la abuela sentada en el centro del hogar y los niños y las niñas alrededor escuchando sus historias. Eso se ha venido perdiendo. ¿Por qué no traemos los abuelos y las abuelas y nos sentamos los maestros y maestras en el piso con la chiquillada, con los niños y las niñas y la abuela y el abuelo en el centro contándonos historias? Es decir, no puede ser una frontera infranqueable lo que sucede dentro de la escuela respecto de lo que sucede en la vida de la comunidad. Debe ser un enfoque holístico, no asignaturista. Y termino diciendo, debe incluir fechas significativas de las culturas locales, no solo las efemérides de carácter nacional. Vean que cada uno de estos puntos daría para mucho, pero yo les hago una pregunta. Todo esto que he dicho, ¿no sería válido también para toda la educación costarricense o de los distintos países de las personas que nos honran estar hoy con nosotros y que viven en distintos países? ¿Por qué solo para la educación indígena? Podría ser para la educación costarricense. Hay una tradición, por ejemplo, en el pueblo Bribri, Hermosa, que si un hombre va de cacería al bosque para obtener los alimentos que su familia necesita, le pide permiso al espíritu del bosque. Y el espíritu del bosque le concede el permiso para que capture los animalitos que su familia necesita para comer, ¿verdad? Pero si esta persona empieza a matar animales por deporte, por practicar puntería, por pura maldad o por avaricia para traer a vender, el espíritu del bosque lo castiga y entonces el bosque se llena de neblina y a veces el hombre no encuentra cómo salir. Se cuenta que ha habido ocasiones donde un hombre se pierde en la neblina y cuando logra salir, él no se ha dado cuenta, pero han pasado 6 meses perdido en el bosque. O lo puede morder una serpiente, o se puede doblar un tobillo. ¿Por qué? Porque el espíritu del bosque está cuidando el bosque, porque hay una hermandad y hay un mandato de cuidar la madre tierra que nos da la vida. A ver, yo pregunto, algo tan hermoso como esto del espíritu del bosque, ¿se enseña en las escuelas de Costa Rica? No se enseña en las escuelas de Costa Rica. ¿Por qué no se enseña en las escuelas de Costa Rica? ¿No sería hermoso para educar hoy, que es el Día del Ambiente, para educar en el cuidado del ambiente y de la madre tierra, enseñar esas sabidurías de nuestros pueblos indígenas? Yo creo que ganaríamos todos como sociedad costarricense. Te lo agradezco, Cristian. Sí, muchas gracias, Giovanni. Sí, cómo hay que luchar para que no haya una frontera entre la escuela y nuestra realidad cultural o social. Correcto. Parece que son dos mundos separados, una burbuja, construyendo una sociedad ideal y luego se enfrenta a una realidad totalmente ajena a la educación. Y eso es muy interesante, porque incluso don Edison Valverde nos lo decía, la educación del buen vivir es una práctica cotidiana, no solo de la escuela, sino también de nuestra sociedad. Y bueno, en Facebook nos han preguntado por el libro tuyo, entonces les voy a recordar el nombre, se llama así, Educación para el Buen Vivir, Saberes y Sentires del Pueblo Nove, Giovanni Beluche, de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Sí, debo decirles que el único lugar por ahora donde se vende es en la librería de la Universidad Técnica Nacional, que queda en Alajuela, en Villa Bonita de Alajuela.
Sé que es incómodo para personas que no viven allá. Ahorita en la Universidad Técnica Nacional hay muchos protocolos por el tema de la pandemia y es posible que no tenga un horario regular la librería. Yo voy a averiguarlo. Te autorizo para que des mi correo electrónico. Y personas que le interese se contactan conmigo y hacemos lo siguiente. Y para mí es importante que lo sepan. Estos libros, para mí, yo estoy muy agradecido con la editorial de la UTN que publicó el libro. Debo decirlo, nosotros los autores no ganamos un 5 de la venta de ese libro. El precio es de 4,000 colones. La verdad es que es un precio bastante accesible para una edición realmente bonita, con papel bond, no es papel periódico, es decir, no se va a deteriorar en un año. Y es importante que lo sepan, o sea, no estoy comercializando un libro. A mí no me interesa comercializar ni gano un 5 con venderlo. Lo que sí me interesa es compartir los saberes que hay allí en favor de nuestras comunidades. Entonces, lo que podríamos hacer es que las personas me escriban, yo voy a la librería, los compro o los saco a consignación o fiado. Hay negocio de alguna forma, los traigo y de alguna forma nos ponemos en contacto para distribuirlo. Esa podría ser una opción para los que no pueden ir hasta Alajuela. Y la otra es, si este año tenemos Feria del Libro, el año pasado en la Feria del Libro se agotaron los últimos ejemplares y se hizo una reimpresión del libro. Se supone que en agosto debe ser la Feria del Libro, agosto, septiembre. Ahí también se podrá conseguir, pero todavía no sabemos si va a haber Feria del Libro este año. Ok, sí. Vamos a darle oportunidad a los que nos acompañan. Si tienen algún tipo de consulta, que nos lo hagan ver. Ok. Entonces, vamos a ver si hay alguna preguntita de alguno del público, algún profesor de la universidad, algún estudiante que quiera comentar algo al respecto. Bueno, le damos el espacio en este momento. Buenas noches, don Cristian. Buenas noches. Nos habla don Ronald Navarrete, que es profesor de la universidad, ¿verdad, Ronald? Es que no te veo. Correcto, don Cristian. Buenas noches, don Giovanni y compañeros, colegas todos. Al inicio de la exposición, me encantó la forma en que don Giovanni introdujo el tema de SIBO. El término SIBO es un término bribri, si mal no me falla la memoria, propio de nuestra zona. Somos de Limón, estamos en las sedes trabajando. La pregunta de fondo es la forma en que Giovanni, creo que el tema de la concienciación ha sido un tema por muchos años acallado por el capitalismo salvaje. Yo quisiera saber, porque en la cultura indígena, en la cultura nativa, el amor a la tierra es como el amor a la madre, a la progenitora propia. ¿Por qué es que a nosotros nos cuesta tanto entender el acallado? Gracias y muy buenas noches. ¿Quieres que lo contestamos de una vez o...? Sí. Sí, vamos a ver si es muy interesante. Yo me quedé reflexionando lo que nos dice don Ronald. Y sí, tiene mucha razón. Vamos a ver si hay otra persona que quiera hacer la pregunta de una vez para dejarlo en dos, o el comentario, para darle la oportunidad y después que ya con la respuesta de Giovanni nos despedimos. Entonces, no sé si tenemos a otra persona que quiera comentar en este momento. Aló, buenas noches. Buenas noches. Don Jorge. Sí, bueno, nombre es Jorge Conte, colega y compañero de profesor Giovanni Bellucci. Muy interesante, por supuesto, la exposición y lástima porque, o sea, sabemos que cada una de las cosas que él ha abordado dan para mucho, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna se habrá quedado con cosas
que por razones de tiempo pues no ha podido abordar. Pero me parece también importante la pregunta que la colega, la profesora argentina, menciona al principio, ¿verdad? Que es hasta qué punto están nuestros estados, o más concretamente el Ministerio de Educación, dispuestos a aceptar la posibilidad de aprenderes y saberes distintos como los que se viven en nuestros pueblos originarios. Y la otra gran pregunta que quería hacerle al compañero Giovanni es acerca de que él correctamente plantea el hecho de que, a ver, el sistema capitalista como depredador del ambiente y muchas otras cosas problemáticas, y menciona también que, pues, como dice él, ¿verdad? El socialismo histórico real que se ha dado en algunas sociedades también ha sido hasta cierto punto un poco depredador del ambiente y con otras series problemáticas, pero quería preguntarle si la cultura del buen vivir está más cerca de cuál de esos dos paradigmas. A mí me parece que está más cerca del paradigma socialista, pero no sé si se ve más allá de eso la posibilidad de una construcción de un paradigma civilizatorio diferente, distinto. Un poco depredador del ambiente. Gracias. Otra serie de problemáticas, pero quería preguntarle, a ver, sí, lo capté. Está más cerca de cuál de esos dos paradigmas. A mí me parece que está más cerca del paradigma socialista, pero no sé si se ve más allá de eso la posibilidad de una construcción de un paradigma civilizatorio diferente. Sí, adelante, Giovanni. Sí. Pues, Bueno, estaba esperando a ver si. Okay. No, lo primero del colega Navarrete es muy, muy importante y tiene que ver con la esencia de toda esta discusión sobre la educación. ¿Por qué si nuestras culturas originarias son culturas que promueven y practican el amor a la madre tierra, por qué al resto de la sociedad nos cuesta tanto? Y yo creo que tenemos que reconocer que hemos sido criados o malcriados en una sociedad que posee una serie de instrumentos de socialización para hacernos que la madre tierra nos signifique lo que le significa a los poderosos: proveedora de materias primas, proveedora de insumos. Es decir, no la vemos como la madre tierra proveedora de amor, proveedora de vida. La vemos como la ven los poderosos. La vemos como la ve del monte, como ve la tierra en Buenos Aires de Punta Arenas. ¿Cómo la ve? Como proveedora de riqueza. No la ve como proveedora de vida. Es decir, proveedora de plata para la caja registradora. Es decir, pero todos los instrumentos de socialización del sistema están al servicio de la ideología capitalista. Y eso no solo la escuela, eso es los medios de comunicación, eso es las iglesias, eso es lo que se enseña en las familias, eso es lo que se enseña en los partidos políticos, etcétera, ¿verdad? Nosotros tenemos, creo que ya son 20 años, no sé cuántos, de una nueva propuesta de ley indígena en la Asamblea Legislativa y no ha habido ningún grupo parlamentario que le haya dado la gana de sacarlo de la gaveta. La única vez que vinieron hace unos años unos indígenas a reclamar que porque eso seguía en la gaveta, lo que lo recibieron fue a palo limpio y los reprimieron y los sacaron a golpes de la Asamblea Legislativa aquí en Costa Rica. Es decir, todo el sistema está articulado y el sistema educativo también es parte para que no miremos a la madre tierra como proveedora de vida y proveedora de amor. De hecho, muchos funcionarios, cuando llegan a las comunidades indígenas, no conocen nada de las cosmovisiones de los pueblos indígenas y a veces no saben cómo trabajar. También he de decir que tenemos muy buenos funcionarios que sí trabajan con amor en las comunidades indígenas y gente que ha dado su vida no siendo indígenas, y no voy a mencionar nombres porque no quiero dejar a nadie por fuera, y eso no sería bonito, ¿verdad? Pero también los hay. ¿Okay? También debo decir respecto de la pregunta de si el Ministerio de Educación Pública estaría dispuesto a reconocer estos saberes. Yo debo decir
con responsabilidad de que, a diferencia de otros países, en Costa Rica hemos tenido avances muy importantes en materia de educación indígena. ¿Ok? Nosotros tenemos en Costa Rica una dirección de educación intercultural, de educación indígena, donde trabajan gente que realmente tiene el corazón para trabajar esto, y lo trabajan desde los saberes y desde los sentires. Yo quiero enviar un saludo a don Víctor, que es el director de ese departamento, que es una persona de origen indígena, obviamente. No sé si nos estará acompañando hoy, pero es una persona que merece todo nuestro respeto y que trabajan con las uñas, con mucho esfuerzo, poquito personal, pero el personal que está allí, algunos los conozco, como Gerardo Andrade, que trabajó conmigo como investigador en este estudio, que es indígena Nove, es un maestro de la comunidad de La Casona, es una persona súper comprometida con la educación indígena, y esos son avances que tenemos que reconocerlos para que les apoyen más a ellos y a ellas que están allí dentro del MEP. En Costa Rica tenemos algo que a mí me parece muy importante, y es que nosotros en las comunidades tenemos lo que se llama el maestro o maestra de lengua y cultura indígena. Es decir, es un maestro o maestra que de forma itinerante atiende 2 o 3 escuelas, y la misión de ese educador o educadora es enseñarle a los niños y niñas la revitalización de su lengua materna, de su idioma, y el amor por su propia cultura. Y eso hay que decirlo, eso hay que reconocerlo, porque es un trabajo tesonero, es un trabajo hermoso, es un trabajo que se hace con amorosidad, y eso se está haciendo aquí en Costa Rica. Es decir, es responsable decir los desafíos, pero también es responsable decir los avances, que hay gente que están realmente partiéndose el alma para trabajar en favor de las culturas indígenas. Y finalmente, sobre la pregunta muy interesante que hace el colega Jorge, sociólogo, de la UTN, también es muy importante, porque la propuesta de Buen Vivir, decíamos, es una propuesta alternativa frente a la cultura occidental, moderna, capitalista, que está destruyendo el planeta. Pero también es una propuesta para superar el socialismo real, que también somete a la naturaleza como proveedora de materias primas. Y también el desarrollismo latinoamericano, los llamados gobiernos de izquierda o progresistas, o como les queramos llamar, también desarrollan sus proyectos esencialmente en proyectos que convierten a la madre tierra en proveedora de materias primas, llámese petróleo, llámese minería, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el sentido ambiental, el Buen Vivir es una propuesta alternativa a esta forma de expoliación de la naturaleza. En el sentido comunitario, el Buen Vivir está bastante más cerca de las propuestas socialistas, del socialismo. Me refiero al socialismo con el cual ha sido una utopía importante, porque no me refiero al socialismo estalinista, que fue el socialismo real y que está bastante lejos de la cultura comunitaria que nos plantea el propio socialismo, pero que aún así significó avances importantes para las condiciones de vida de las grandes mayorías, condiciones de vida que en nuestra Avia Yala están muy lejos de alcanzarse. Entonces, en el sentido comunitario hay una proximidad. Lo que dicen las personas que construyen, que trabajan lo del Buen Vivir, es que tenemos que aprender de las diferentes culturas y de las diferentes propuestas éticas y políticas que la humanidad ha sido capaz de crear y de recrear. El socialismo es una de ellas, ¿verdad? Pero hay otras banderas, como decía antes, que también siguen siendo pendientes para el gozo de la humanidad. Y tenemos que aprender también de todas estas otras culturas. Espero haber respondido a tan interesantes preguntas que han hecho.
Bueno, de esta forma, Giovanni, muchas gracias por tu respuesta. Esperamos tenerte nuevamente ya de forma presencial en la universidad, en el auditorio de la universidad, en algún momento para seguir conversando sobre estas temáticas que se tienen que incorporar en los trabajos universitarios, que se tienen que incorporar en las universidades y en sus estudiantes propiamente. Yo quiero, ya para finalizar este conversatorio, agradecer la participación de Silvina Corbeta con su comentario, Eden Froilán, Guadalupe Urbina, don Edison Valverde y a Giovanni Beluche, ¿verdad?, que nos ha acompañado el día de hoy. Además, recordarle a quien nos escucha, nos está viendo, que el conversatorio se retransmite mañana sábado, al 6 de junio a las 9 de la mañana por la emisora Radio Metrópoli de Cartago, por el dial 1020 AM y también por su página de Facebook de la emisora. Entonces, muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Un placer. Buenas noches, estoy para servirles. Cartago, Florencio del Castillo. Que estén bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.